Bien, Dios les bendiga. Para los que están conectados por teléfono, los que están presentes y los que van a ver este estudio en nuestra grabación, pues vamos a estar estudiando sobre esta porción de la Biblia en 2 jueves consecutivos. Hoy es la primera parte y queremos usar esta porción de la Biblia en Lucas capítulo 11 versos del 14 al 23. No es una parábola, pero la vamos a tratar como parábola. Como hemos estudiado las parábolas, le vamos a dar ese tratamiento a esta escritura. Y la escritura dice así: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y Belcebú en la Biblia se usa como otro nombre para el diablo, y vamos a hablar de eso más adelante. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás, que es otro nombre para el diablo, está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quien los echan, por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ven? Dios bendiga su palabra. Y comenzamos nuestro estudio en estos momentos. Bienvenidas las dos visitas que tenemos. Y bienvenida a nuestra hermana Rosa. Es la primera vez que la tenemos jueves. Y bienvenido a todos ustedes. No se preocupen por el silencio y el espacio, porque el técnico de nosotros corta eso y no se va a ver. En la grabación no se va a ver. Bien, en los últimos años, la creencia de la existencia de un diablo y la existencia de demonios ha caído en tela de juicio. La mentalidad moderna del ser humano, que cree cada vez más en la ciencia, en la lógica, pues ha tendido a eliminar la creencia de que exista un diablo y de que existan demonios.
y que estas creencias emanan del periodo de la Edad Media, lo que se llamó el periodo de la oscuridad. ¿Okay? Y aún muchos teólogos cristianos, lo que nos dicen acerca del diablo, la existencia de un diablo, la existencia de demonios, es que la Biblia habla de esos personajes, porque la gente de la Biblia tenían una cosmovisión primitiva, antigua, y que por lo tanto el hombre moderno tiene que ver eso desde el punto de vista de la interpretación de ellos y en forma más bien imaginaria. Entonces, en vista a estas tendencias de las interpretaciones modernas de lo que la Biblia llama diablo y lo que la Biblia llama demonios, hay que mantener en mente ciertas cosas. Nosotros los cristianos, los que somos evangélicos, los que somos los católicos, todo el que confiese que es cristiano, varias cosas que hay que mantener en mente para nosotros poder balancear lo que creían los antiguos y lo que se cree en los tiempos modernos. Primero, el propósito de la ciencia es explicar toda la realidad humana en base a causas naturales y no se concierne con el ámbito espiritual. Eso está cambiando un poquito. La ciencia médica, yo diría que en los últimos 15 a 20 años, la ciencia médica se está interesando en entender el aspecto espiritual del ser humano. ¿Okay? Como pastor, yo he sido invitado a varias conferencias de hospitales. Cuando yo era pastor aquí la otra vez, yo pertenecía a una asociación de ministros, de clérigos, que una vez al año nos juntábamos con los científicos del Mount Sinai para ellos hacernos preguntas a nosotros, los médicos, expertos y los científicos, porque el Mount Sinai tiene científicos, ¿sabes? No es cualquier hospitalito, ellos tienen científicos, tienen expertos en diferentes ciencias. Y ellos, una vez al año, cuando yo era pastor la otra vez, nos juntábamos y ellos se sentaban a hacernos preguntas a nosotros, los pastores, los curas católicos, los sacerdotes, aún hasta los musulmanes, los líderes musulmanes, para hacernos preguntas de cómo nosotros, como líderes religiosos, manejábamos el aspecto espiritual de la gente que nosotros pastoreábamos. Por el hecho de que la ciencia médica se está dando cuenta de que el ser humano es un ser integral, que lo físico, lo emocional y lo espiritual están tan entrelazados dentro de nuestro ser que una cosa afecta a la otra. Si usted tiene un dolor, usted no va a estar contento emocionalmente. Si usted tiene una preocupación, eso le va a afectar espiritualmente. ¿Por qué? Porque somos seres integrales. O sea, no nos podemos separar. Una cosa afecta a la otra. ¿Okay? De la misma manera que usted se da con un martillo en un dedo, usted no se da con un martillo en un dedo y el resto del cuerpo está por allá entretenido. No, usted se da con un martillo en un dedo y todo el cuerpo está pendiente. Mira ahí, si aguanta. ¿Por qué? Porque todo su ser se va a ir a ese dolor. De la misma manera, cuando sentimos dolores emocionales o sentimos decaimiento espiritual, nos concentramos en eso. Así que la ciencia ha tratado de explicar todo desde el punto de vista natural
Y la ciencia a través de los años no ha querido meterse en lo espiritual, pero últimamente está sucediendo. La última conferencia que yo estuve hace como año y medio, poco antes de que comenzara la pandemia, estuve en Uptown con el Hospital Presbiteriano en la misma situación, donde el Hospital Presbiteriano se reunió con ministros, sacerdotes y líderes religiosos para discutir el aspecto espiritual de los seres humanos en las diferentes enfermedades. Segundo, la ciencia no ha comprobado la existencia de lo sobrenatural. La ciencia no ha podido comprobar eso. La ciencia no ha podido comprobar de que el diablo existe. La ciencia no ha podido comprobar de que demonios existen, pero la ciencia tampoco ha podido desprobar que eso existe. No han podido decir no, no existe. Así que la ciencia se mantiene en términos de la existencia de un diablo y la existencia de espíritus malos, la ciencia se mantiene neutral. Tercero, la creencia en lo sobrenatural y lo demoníaco ha existido en todas las culturas y en todas las edades de la historia humana, en una forma u otra. ¿Okay? Número 4, son muchos los que piensan que los males que existen en el mundo no pueden ser atribuidos a la perversidad humana solamente. Hay males en este mundo tan graves que es inconcebible pensar que una persona haga eso simplemente porque es malo. Entonces, muchos piensan que parte de lo grave de algunas maldades de los seres humanos es porque esa maldad y esa persona está influenciado por fuerzas espirituales sobrenaturales. Y por último, la Biblia da por sentado la existencia de Satanás y los llama malos espíritus a los demonios. Las Sagradas Escrituras también nos revelan que tanto Satanás como todo el resto de esos malos espíritus ya están condenados y su derrota final es eterna. Ahora, una de las formas en que la Biblia nos habla de esto es en forma indirecta. Miren cómo la Biblia nos presenta los 3 propósitos por qué Cristo vino al mundo. ¿Por qué Cristo nació en Belén y anduvo 30 y pico de años por esta tierra? ¿Cuáles fueron sus propósitos? Fueron 3. Según Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, Jesucristo vino a salvar los pecadores. Es el primer propósito de Cristo, venir a salvar los pecadores. Quiere decir que Jesucristo vino por mí, por ti, por cada uno de nosotros. Nosotros somos el motivo, el primer motivo de su llegada a este mundo. Segundo, Cristo vino a cumplir la voluntad de su Padre. ¿Okay? Y tercero, Cristo vino, miren qué interesante, el tercer propósito de Cristo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Okay? Primera de Juan 3:8. Bien. En la Biblia, el diablo aparece con diferentes nombres. O hay diferentes nombres que se usan para referirse al diablo. ¿Okay? El primer nombre es el nombre Apolión. Cuando usted encuentre esa palabra en la Biblia, Apolión, ya usted sabe que se está refiriendo al diablo. Y Apolión quiere decir destructor. Y la Biblia describe al diablo como un ente destructor.
En hebreo se usaba la palabra Abadón. Lo que sucede es que la Biblia pues, fue escrita en dos idiomas diferentes, básicamente en tres idiomas, pero mayormente en hebreo y en griego. Entonces, en griego es Apolión, en hebreo es Abadón. Así que ya usted sabe que cuando usted lea ese nombre, ¿a quién se refiere? Segunda palabra, o el segundo término que se usa para referirse al diablo, Satanás. Y la palabra Satanás en sí, lo que es una transliteración, es como nosotros decirle a un joven puertorriqueño o hispano que se llama Miguel, y nosotros empezarle a decir Michael. Porque la palabra Satanás no existía en griego. ¿Okay? Existía en hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra Satán. Entonces, la gente en el Nuevo Testamento, que eran judíos pero que hablaban griego, empezaron a hacer de la palabra Satán de hebreo una palabra griega y comenzó a usarse la palabra Satanás. Pero en realidad Satanás no existía en el griego, no es una palabra griega, es una palabra que se usa para sustituir y que suena en griego la palabra Satán, que es en hebreo. Y recuerdan ustedes, la palabra Satán quiere decir acusador. En términos legales, Satán o Satanás quiere decir fiscal. Es lo que quiere decir Satán. ¿Por qué? Cuando nosotros buscamos en el Antiguo Testamento, apenas aparece la palabra Satán, casi no se usa en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la gente no tenía ese concepto del diablo, la gente no pensaba en ese individuo. Cuando la palabra Satán aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo que se está refiriendo es a los fiscales que acusaban a la gente en las cortes. Por ejemplo, hay un salmo, me parece que es el Salmo 139, pero puede ser que me equivoque, no me acuerdo. El salmista, en uno de los salmos maldicientes, el salmista maldice a su enemigo y dice que ojalá y Satán se pare a su derecha. Cuando usted lea eso, no se piense que el salmista está diciendo que ojalá y el diablo se le pare a la derecha. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo el salmista es que ojalá, de la misma manera que él me acusó a mí, alguien se pare a su derecha y lo acuse a él. Porque lo que sucede es que en los juicios antiguos, el fiscal o el acusador se paraba a la derecha del acusado, el acusado a la izquierda. Y eso es lo que quiere decir, así es como se usa la palabra Satán en el Antiguo Testamento. Así que la palabra Satanás lo que quiere decir es acusador. Ahora, está la palabra diablo. Esa sí es griega. O sea, esa es español, pero viene del griego. Y viene del término griego diabolos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces cuando los judíos, 200 años antes de nacer Cristo, tradujeron la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, lo tradujeron al griego porque los judíos pues ya estaban básicamente hablando griego. Tradujeron la Biblia y tradujeron Satán a diablo. Diablo o diabolos sí es una palabra griega. ¿Okay? Ahora, otra palabra que se usa para el diablo erróneamente es la palabra Lucifer. ¿Okay? ¿De dónde sale ese término Lucifer?
Lucifer es una palabra que aparece una sola vez en la Biblia. Aparece en Isaías 14:2. Y ya se está eliminando de las Biblias modernas. Ya casi usted no consigue una Biblia que diga Lucifer. ¿Por qué? Porque eso fue un error de traducción. Y lo que sucede es que antiguamente hubieron teólogos que empezaron a cambiar un término que usó Isaías cuando Isaías escribió su profecía. Isaías escribió la palabra alal o alel, que quiere decir reluciente. Entonces, como ya existía una creencia de que el diablo había sido un ángel de mucho poder, de mucho rango en el cielo, y que había caído de la gracia de Dios, pues entonces se empezó a interpretar esa escritura en Isaías capítulo 14 como refiriéndose al diablo. Y entonces se cambió la palabra reluciente a Lucifer. Pero Isaías nunca usó ese término. La palabra Lucifer no existía cuando Isaías dijo eso. Existía la palabra reluciente. Eso fue lo que dijo Isaías. Isaías nunca dijo Lucifer. Por eso en las Biblias modernas, que ahora las Biblias modernas lo que hacen es que para escribir y brindarnos las versiones modernas, las Biblias modernas van a los manuscritos más antiguos. Y los manuscritos más antiguos pues no usan la palabra Lucifer y se traduce a reluciente. ¿Cómo es que dice ese verso? Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Estemos pendientes de eso. Hijo de la mañana. Porque luego vamos a ver que en el Nuevo Testamento el hijo de la mañana no es Lucifer, no es el diablo, es Cristo. ¿Okay? Isaías dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Pero esta es una versión moderna. Las versiones que usaron Lucifer dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Entonces, de ahí, de ese versículo, mezclado con otra escritura en Ezequiel, se ha creado la teología de que el diablo era un ángel que estaba en el cielo, que se rebeló contra Dios y que entonces cayó del cielo, fue echado del cielo y ahí se volvió en serpiente y entonces apareció en el Edén. Esa es una teología. ¿Okay? So, aquí hay una referencia. Cuando Isaías utiliza lucero, hijo de la mañana, lo que está hablando Isaías, cuando usted lee el capítulo 14 completo, usted se da cuenta que Isaías no está hablando del diablo. Isaías está hablando del rey de Babilonia. Okay. Entonces, está hablando acerca de la caída de Babilonia después que termine entonces el cautiverio. E Isaías, que es un poema, el libro, la profecía de Isaías es todo un poema. Lo que pasa es que nosotros en el español pues lo recibimos en estilo de prosa, pero él lo que escribió fue un poema y usa la imagen de Venus, el planeta Venus, que hoy en día nosotros sabemos que Venus es un planeta. En los tiempos bíblicos la gente creía que Venus era una estrella. ¿Por qué? Porque usted puede ver a Venus. Y Venus es el único planeta que nosotros podemos ver a simple vista. Cuando lo vemos en el cielo parece una estrella porque se ve del mismo grande de todas las otras estrellitas.
Y nosotros creemos que es una estrella naturalmente. La gente antigua que no había estudiado ciencia, que no tenían los conocimientos astronómicos que tenemos hoy en día, entendían que Venus era una estrella. La ciencia nos ha demostrado que Venus no es una estrella, es un planeta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo interesante es que Venus, por alguna razón científica, y yo no he podido descifrar esto, no he llegado a esos estudios profundos de astronomía, pero por alguna razón científica que yo no conozco, Venus, usted lo puede estar viendo a simple vista y de momento se desaparece de su vista. Entonces los antiguos creían que cuando Venus tú lo estabas mirando y de momento se desaparecía, era que se caía del cielo. Entonces Isaías está usando esta imagen y por eso que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Por qué entonces le llama hijo de la mañana? Porque Venus se puede ver cuando está amaneciendo y cuando está oscureciendo. Pero se ve mayormente en la mañana. Usted lo puede ver a simple vista. No necesita un telescopio, pero lo va a ver como una estrellita. Entonces, Isaías utiliza esta imagen para referirse al rey de Babilonia. Bien. Y le dije a ustedes que el Nuevo Testamento no utiliza la imagen de Lucero, ni de Venus, ni de Lucifer para referirse al diablo. El Nuevo Testamento usa la imagen de Venus, la estrella de la mañana, para referirse a Cristo. ¿Ok? Miren cómo dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, donde Pedro está hablando que ahora nosotros debemos estar pendientes a lo que dice la palabra de Dios para regir nuestra vida. ¿Okay? Y usted puede tener muchos sueños lindos y como dice un pastor que yo conozco, yo respeto eso. Yo respeto los sueños, yo respeto las visiones, yo respeto esa cuestión de que el Señor me dijo, el Señor me habló, yo respeto eso. Pero lo más que yo respeto, y eso lo dejo quieto, si Dios le habló, pues allá usted con Dios, pero a mí me habla Dios por su palabra. ¿Okay? Se cometen muchos errores cuando nosotros empezamos a decir mucho, Dios me dijo. Y la Biblia dice que hay que tener mucho cuidado con decir Dios me dijo y que Dios no haya dicho nada. Les voy a contar una experiencia que yo conocí esta semana, que me contó mi hermana Delia. Estábamos hablando de este tema y no tenía que ver con el estudio, tenía que ver con otra cosa. Y mi hermana me dice que mi hermana es maestra de estudio en escuela para niños con necesidades especiales. Pero hubo un tiempo que mi hermana no era maestra y tenía que ganarse la vida y se dedicó a limpiar casas y a limpiar iglesias. Y ella limpiaba una iglesia. Y un día a ella le dio con ir a una de las iglesias que ella limpiaba para estar en un culto de la iglesia. Y dice, bueno, yo limpio la iglesia, déjame ir un día al culto. Y fue al culto. Y mi hermana está sentada allí. Y el pastor la llama. Venga acá, pase acá, hermana Delia, venga acá. Y mi hermana, pues, sin saber qué es lo que va a pasar, pasó al frente. Y el pastor dice, le da el micrófono a mi hermana y le dice, dígale a la iglesia lo que Dios le está diciendo que usted tiene que decirle a la iglesia. Y mi hermana dice que ella se quedó sin habla.
Porque ella dice, pero el Señor no me ha dicho nada. Entonces ella dice, me quedé entre la espada y la pared porque Dios no me ha dicho nada, yo no me atrevo a inventarme nada y no quiero hacer ver mal al pastor. Entonces mi hermana dice que no encontraba qué hacerse. Y mi hermana se hincó y empezó a llorar. Porque ella dice, nunca me había visto en un aprieto tan grande frente a una iglesia. Y mi hermana dice, y mientras yo oraba hincada y el pastor insistiendo, dígalo, no se quede, no guarde lo que Dios le está diciendo, que usted le diga a la congregación. Mi hermana dice que ella así llorando y diciendo, Señor, ¿cómo yo voy a decir algo si yo no, Señor, si es que yo tengo algo que decir, Señor, dímelo. Y mi hermana dice que ella no recibió nada para decirle a la iglesia. Y se paró y por no hacer quedar mal al pastor, le dice, pastor, yo no puedo. Y se sentó. Y mi hermana, si usted la conoce, no es como yo. Mi hermana es atrevida, yo no soy atrevido. Y mi hermana me dice, pero Dani, no me quedé con eso. Al otro día madrugué y fui a la casa del pastor y le dije, pastor, con todo el respeto que usted se merece, usted tiene que tener mucho cuidado con las cosas que usted le dice a la iglesia, sin Dios en sí dirigirlo a usted, porque yo no tenía nada que decirle a la iglesia. Y eso ella hizo lo que le decía. Yo le conté eso a Gloria y Gloria me dice, sí, el Señor le había dado palabras a ella para decir, pero no a la iglesia, era el pastor. Eso mismo que le dijo era lo que pasa que no era en público. Sí, que no era ese día, era el otro día el pastor. No era en público, era en privado. Y miren lo que dice Pedro. Pedro dice, ahora nosotros tenemos la palabra profética, la cual es más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, el Venus espiritual, salga en vuestros corazones. Así que el lucero de la mañana no es el diablo, es Cristo. ¿Okay? Apocalipsis capítulo 22, 16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Este es Cristo hablando. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y miren cómo se identifica Jesús. Yo soy la raíz del linaje de David. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Olvídese de Lucifer. Descártelo, elimínelo. Ni siquiera diga esa palabra. Porque en realidad eso no existe. Cristo es el lucero de la mañana. Cristo es nuestra luz. Ahora, la escritura que nosotros leímos, que vamos a estudiar a fondo la semana que viene, según el texto, se usa la palabra Belcebú. ¿Okay? Y Belcebú, que es el último nombre que vamos a hablar acerca de Satanás, era un nombre de un dios filisteo que supuestamente evitaba la peste de las moscas. Y los judíos le llamaban a Belcebú el dios de las moscas, como una burla. ¿Okay? Así que de ahí es que se desprende
la palabra Beelzebú. ¿Okay? Bien, lo último que quiero decir es que sobre la interpretación de Isaías, que él le incrustó la palabra Lucifer. Esa escritura se combina con Ezequiel 28, del 12 al 19, para crear una teoría del origen de Satanás. Y dice así: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Por eso es que se le atribuye esto al origen de Satanás. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y se dice que se usa esta escritura para decir que el diablo era el líder de la música en el cielo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo nombre de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, y a causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y es difícil interpretar la alusión que se hace aquí al Edén, y mucho menos identificar a Satanás con ella, debido a que el Edén fue creado para el ser humano. El Edén en ningún sitio se dice que fue creado para echar al diablo, para echar a Satanás. El Edén fue creado en un sitio santo para los seres humanos. Lo más aceptable es interpretar la alusión al Edén como una analogía entre la caída de Adán y el rey de Tiro. ¿Okay? Esta escritura habla del rey de Tiro, y sin embargo Tiro no tenía rey. Tiro no era una nación. Tiro no era un reino. Tiro era una ciudad comerciante. ¿Okay? Así que si vamos a interpretar entonces literalmente de que esto se refiere a Satanás, pues entonces vamos a tener que interpretar toda la escritura literalmente y vamos a caer en un montón de errores. ¿Okay? Las descripciones en este pasaje se dan del Edén o del lugar donde cayó el rey, pero sí comparan con las de un palacio de reyes antiguos, no comparan con las del Génesis. Tiro, como dije, no era una nación ni un reino, era una ciudad comercial al norte de Israel. Quiere decir que Ezequiel está usando esa escritura en una forma metafórica. Ciertas conclusiones sobre estas dos escrituras, la de Isaías y la de Ezequiel, que se juntan para crear una teología. La interpretación más natural de estas dos escrituras es que se refieren a reyes humanos y no a Satanás. No obstante, solo podemos conjeturar sobre el origen de Satanás. No podemos asegurar nada, según la Biblia, sobre el origen de Satanás. ¿Por qué? Primero, no tenemos escrituras bíblicas que nos expliquen el origen o la caída de Satanás literalmente. No existe.
En la Biblia usted no va a encontrar escrituras que hablen exactamente de cómo fue creado Satanás. Segundo, Satanás en la Biblia es la personificación del mal, que es la contraparte del bien. Y tercero, si no existiera el bien y el mal, tampoco existiera el libre albedrío. Así que debemos mantener eso en mente. Lo último que quiero traer es cuáles son los principios importantes para nosotros como creyentes del Evangelio. ¿Cuáles son los principios importantes que sí debemos mantener en mente en términos de Satanás, el diablo o como usted lo quiera llamar? ¿Cuáles son esos principios que verdaderamente la Biblia explica literalmente? ¿Okay? Pero antes de eso, quiero decir algo sobre el trasfondo del concepto de Satanás en el Nuevo Testamento. Hubo un interés marcado en la creencia de los poderes sobrenaturales debido a que en el periodo entre los dos testamentos los judíos sufrieron sin precedencia y estas fuerzas sobrenaturales parecían darle explicación al asunto. Por eso es que en el Antiguo Testamento usted no oye hablar mucho del diablo ni se mencionan los demonios, y cuando usted habla en el Nuevo Testamento en Mateo está el demonio que hace origen. Y el diablo se menciona en todos los sitios por el énfasis que se le dio debido a la maldad que se multiplicó tan gravemente, tan rápidamente entre los dos testamentos. En el Nuevo Testamento le da importancia a la lucha entre Jesús y Satanás con propósitos especiales, y especialmente porque eso es uno de los propósitos que vino Cristo, a deshacer las obras del mal, a deshacer las obras del diablo. El propósito en el Nuevo Testamento no es exaltar los poderes de Satanás. Se mencionan, pero no es para darle. La gente trata al diablo como si el diablo fuera una persona omnisciente y omnipresente. El diablo no puede estar en todos los sitios. Si es una persona, no puede estar en todos los sitios, porque la única persona que puede estar en todos los lugares a la misma vez es Dios. Quiere decir que yo a veces cuando estaba en iglesia donde decía, tenga cuidado que el diablo se le puede sentar al lado, y decía, a lo mejor el diablo está en Florida y no está aquí en este culto. Así que la Biblia no nos habla del diablo para que nosotros le demos poderes más poderes de los que en sí tiene o que Dios le permite. Por lo contrario, en el Nuevo Testamento se nos habla del diablo para reafirmar nuestra esperanza y nuestra fe que Cristo lo venció. Y si nosotros estamos con Cristo, nosotros también venceremos. ¿Okay? Así que con eso en mente, vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca de qué nosotros debemos mantener siempre en mente en términos del diablo, de Satanás, como creyentes en el Evangelio de Jesucristo. Primero, la Biblia, el Nuevo Testamento, nos dice que nosotros debemos resistir al diablo. Eso sí la Biblia lo dice. Miren cómo dice Santiago capítulo 4, verso 7. Dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Quiere decir que como creyentes nosotros tenemos el poder de resistir. El diablo no me puede vencer si yo lo resisto en el nombre de Dios. Y esta amonestación de Santiago es la primera de 7 amonestaciones que aparecen en los versículos del 7 al 10 a la manera de proverbios. Implica que los creyentes
pueden llegar a estar bajo ataque diabólico, sí, pero a la misma vez se le puede resistir, aunque una de las formas de ataque se entiende sea la tentación a pecar. Santiago responsabiliza al creyente directamente, ¿okay? Es decir, resistirlo. Quiere decir que estamos responsabilizados nosotros como creyentes a resistir las fuerzas del mal, las fuerzas diabólicas. Santiago ve, como el resto de los escritores sagrados, a Satanás como la fuente general de la causa del pecado, la fuente general. Pero la causa inmediata es la elección que nosotros tenemos como individuos. Quiere decir que si yo peco y yo hago el mal, olvídese de echarle la culpa al diablo. Usted es el culpable. Y Dios le va a pedir respuesta a usted. Porque ya el Cristo ya se encargó del diablo. Ahora le falta encargarse de usted y de mí. Otra escritura. Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 8 al 9. Pedro dice, el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Pedro está hablando en un tiempo donde la iglesia se estaba persiguiendo. Y Pedro le habla a la iglesia y le dice, de la misma manera que ustedes están siendo perseguidos, todas las iglesias del mundo están siendo perseguidas. Así que, como ellos resisten al diablo, resisten la persecución, ustedes también resistan. Es lo que está diciendo Pedro. Hoy en día, mis hermanos, tenemos que ponernos las pilas, como dicen, porque se está persiguiendo la iglesia. No nos están matando, no están entrando en nuestros templos con rifles a matarnos, pero están persiguiendo los valores del evangelio. Yo no sé cuántos de ustedes vieron a un maestro que lo botaron de la escuela porque el maestro dijo, yo soy maestro aquí y yo a los niños varones les voy a decir él y a las niñas les voy a decir ella. Lo botaron de la escuela por eso, porque quieren que el maestro usara diferentes pronombres que ahora están usando para los diferentes sexos que tienen y géneros que tienen. Y él dijo, yo no puedo hacer eso, yo voy a decirle a los varones él y a las hembras ella, porque yo soy cristiano y yo no voy en contra de lo que siempre se ha dicho, ni voy en contra de mis principios de valor. Lo botaron de la escuela. ¿Y qué sucedió? Él puso una demanda y ganó la demanda. Lo tuvieron que aceptar nuevamente en la escuela. No se puede quedar uno callado. Quiere decir que la iglesia está siendo perseguida. En esta escritura la aplicación tiene que ver con esa persecución. ¿Okay? Bien, hay otra expresión, además de resistir al diablo, hay una expresión en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se dice reprender al diablo. ¿Okay? Y esa es la más que nosotros usamos. La famosa expresión reprender al diablo. ¿Okay? ¿Quién dijo eso? Eso aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento y lo dijo Judas. ¿Okay? Judas dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y esta es la declaración más misteriosa que se hace en la Biblia sobre Satanás. Es misteriosa debido a que hace referencia a un incidente que no está en ningún sitio en la Biblia, sino en tradiciones judías.
extracanónicas. ¿Qué quiere decir extracanónicas? Que no aparecen en el Antiguo Testamento. Y Judas está citando eso. Quiere decir que Judas, además de que leyó el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, Judas leyó otros libros. ¿Okay? Y Judas está citando otros libros. Y de otros libros fue que él sacó eso de que el diablo y Miguel pelearon por el cuerpo de Moisés. Pero eso no está en la Biblia. ¿Okay? ¿De dónde sacó eso? Judas lo sacó de los libros apócrifos. ¿Okay? Y se dice en esa tradición judía que Moisés ascendió al cielo. ¿Okay? Que Moisés ascendió al cielo. Y cuando Moisés estaba para ascender al cielo, ¿okay? Entonces Miguel era el que lo trasladaba y el diablo empezó a pelear con él por el cuerpo de Moisés. Eso lo sacó Judas de otros libros que no son la Biblia. La Biblia no dice eso. Al contrario, la Biblia dice lo contrario a eso. ¿Okay? Hay otra tradición que decía que Moisés había muerto por muerte natural y el arcángel Miguel le tocó enterrarlo. Y el testamento, eso está en un libro que se llama El Testamento de Moisés. Veamos entonces lo que la Biblia dice de la muerte de Moisés. ¿Okay? ¿Okay? Miren lo que dice verdaderamente la Biblia sobre la muerte de Moisés. Deuteronomio, capítulo 34, versos del 5 al 6. Vuelvo y doy la cita. Deuteronomio 34, 5 al 6. Esto es lo que la Biblia dice de Moisés. Y murió allí Moisés, en Moab, anteriormente. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab. ¿Recuerdan ustedes que Moisés no entró a la tierra prometida? Murió antes de entrar, antes de cruzar el Jordán. ¿Y murió dónde? En este lado. ¿Qué quedaba en este lado? Moab. Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró allí en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Eh? Eso es lo único que la Biblia dice de la muerte de Moisés. ¿Okay? Otra expresión, destruir al diablo. Otra expresión del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 2, versos 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y esto se refiere a que el creyente en Cristo no tiene que temerle a la muerte. El creyente en Cristo sabe, en lo natural le tenemos miedo a la muerte, pero en lo espiritual sabemos que la muerte es la esperanza para una vida mejor en el más allá. Y es otra escritura que pone de manifiesto la derrota que Satanás sufrió por manos de Cristo en la encarnación. La cruz logra doble victoria. La cruz y la resurrección de Cristo logran doble victoria. Primero, la derrota del que tenía el imperio de la muerte, Satanás. Y tercero, la liberación de los que viven y mueren en el Señor. Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Apocalipsis 14, verso 13 dice, bienaventurados son los que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Sí? Hay seguridad de victoria de los creyentes sobre Satanás. Romanos
capítulo 16, verso 20. Romanos 16, verso 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Okay? Hay victoria en Cristo. Y la última escritura que les tengo es segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3, que dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará del mal. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará del mal. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Hay victoria en Cristo. No tenemos que tenerle miedo al diablo. Si no lo entendemos bien, lo que sí debemos entender es que Cristo lo venció, y como Cristo lo venció, nosotros también vencemos. ¿Okay? Amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Y la semana que viene continuamos entonces estudiando la escritura que leímos en Lucas sobre la casa dividida.